Mi esposa vendió mi bote de pesca, justo en el día de mi jubilación. Así que, yo la jubilé de ser mi esposa. Ella aprendió que las acciones tienen consecuencias muy costosas. 37 años. Ese es el tiempo que trabajé en la misma empresa, subiendo desde un puesto básico hasta llegar a la gerencia, sacrificando fines de semana y días festivos. Todo, por este momento. Se suponía que hoy sería el primer día del resto de mi vida. El día de mi jubilación, el día en que, finalmente, podría usar el bote de pesca que había estado restaurando durante los últimos 3 años. Entré al camino de mi casa con una sonrisa en el rostro, pensando en cómo pasaría la mañana siguiente en el agua, lanzando el sedal, y disfrutando de la paz que tanto me había ganado. Mis colegas me habían organizado una pequeña fiesta de despedida, y yo no veía la hora de compartir esa emoción con mi esposa. Después de todo, ella me había visto trabajar en ese bote cada fin de semana, lijando, pintando, y arreglando el motor. Ella sabía lo que eso significaba para mí. Al cruzar la puerta principal, la llamé en voz alta. No hubo respuesta. La casa se sentía inusualmente silenciosa. Supuse que tal vez habría salido a hacer algún recado, probablemente a comprar algo especial para cenar, y así celebrar. Decidí ir a revisar el bote primero, tal vez para encender el motor una vez más, antes de sacarlo al agua mañana. Abrí la puerta del garaje, y me quedé helado. El espacio vacío, justo donde debería haber estado mi bote, me devolvía la mirada como un abismo. Por un momento, pensé que estaba mirando al lugar equivocado. Caminé por el garaje, revisando cada rincón, como si un bote de pesca de 6 metros pudiera, de alguna manera, esconderse detrás de unas cajas. Pero, no había nada. Solo una mancha de aceite en el concreto, en el lugar donde solía descansar mi mayor orgullo y alegría. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tal vez, alguien lo había robado. Tal vez, había una explicación lógica. Corrí de vuelta a la casa, y empecé a llamar a su teléfono. La llamada fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Pasó lo mismo. Unos 20 minutos después, escuché su auto entrando por el camino. Me quedé de pie en la cocina, tratando de controlar mi respiración, intentando darle, al menos, el beneficio de la duda. Tal vez, lo había movido a un lugar seguro. Tal vez, lo había mandado a limpiar y pulir, como una sorpresa de jubilación. Ella entró cargando bolsas de compras, tarareando suavemente para sí misma. Cuando vio mi rostro, su expresión cambió a algo que yo nunca antes había visto. No era sorpresa, no era preocupación, era algo que, casi, parecía alivio. ¿Dónde está mi bote?, le pregunté, con voz firme, a pesar de la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Dejó sus bolsas lentamente, de manera deliberada. «Oh, ¿eso?» Lo vendí. Las palabras me golpearon, como si fueran un golpe físico. Vendí el bote. Conseguimos un muy buen precio por él. Podemos usar el dinero para las renovaciones de la casa, de las que hemos estado hablando. Me quedé mirándola fijamente, esperando el remate de la broma, esperando a que me dijera que estaba bromeando. Pero, su rostro permaneció serio, casi desafiante. Vendiste mi bote, sin preguntarme, y justo en el día de mi jubilación. Ella se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros, como si hubiera tirado una revista vieja a la basura, en lugar de destruir 3 años de mi trabajo y de mis sueños. De todos modos, nunca lo usabas realmente. Solo estaba ahí, ocupando espacio en el garaje. ¿Que nunca lo usé? He estado trabajando en él, cada fin de semana, durante 3 largos años. Hoy era el día en que, por fin, iba a sacarlo al agua. Exactamente. 3 años. Y nunca lo sacaste, ni una sola vez. Era solo una pérdida de dinero, ahí tirado. La crueldad casual en su voz, me dolió más profundamente de lo que cualquier pelea a gritos podría haberlo hecho. Esto no era un error, ni un malentendido. Esto, había sido calculado. Esta era ella, decidiendo que mis sueños, mis planes, y mi propia jubilación, simplemente no importaban. Miré a esta mujer, con la que había estado casado durante 15 años, y por primera vez, realmente la vi tal cual era.
el tono despectivo, la total falta de remordimiento, la forma en que ella ya estaba avanzando, para desempacar sus compras, como si esta conversación ya hubiera terminado. ¿A quién se lo vendiste? Le pregunté, en voz baja. ¿Acaso importa? Ya está hecho. Pero, no estaba hecho. Ni por asomo. Ella no tenía ni la menor idea de lo que acababa de poner en marcha. Mientras la observaba guardar sus compras, actuando como si nada hubiera pasado, algo dentro de mí se cristalizó. Esto, ya no se trataba solo de un bote. Esto, se trataba de respeto. Se trataba de que ella pensaba que podía tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi propiedad, y sobre mi futuro, sin tener siquiera la cortesía de consultarlo conmigo. Acababa de cometer el error más grande de su vida. Y a diferencia de ella, cuando yo tomaba decisiones, me aseguraba de que la gente entendiera exactamente lo que significaban. Esa noche, no dormí. Mientras ella roncaba plácidamente a mi lado, yo me quedé mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. Para cuando amaneció, ya tenía un plan. Si ella pensaba que podía, simplemente, borrar 3 años de mi esfuerzo, con una transacción casual, estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, ella se fue a su club de lectura, como si nada hubiera ocurrido. En el instante en que su auto desapareció al doblar la esquina, me puse a trabajar. Empecé en su oficina, buscando entre sus papeles, en su computadora, revisando cualquier cosa que pudiera darme detalles sobre esta supuesta venta. Lo que encontré hizo que mi sangre hirviera aún más. Escondida en el cajón de su escritorio, había una carpeta etiquetada como venta del bote. Adentro, había correos electrónicos impresos, que databan de hace meses. Durante meses, ella había estado planeando esto, a mis espaldas, desde antes de que yo siquiera anunciara la fecha de mi jubilación. Los correos eran con alguien llamado Rick, del puerto deportivo. Pero no era cualquier Rick, sino Rick Henderson, el esposo de su amiga Linda. Habían negociado un precio de $12,000. $12,000. Yo había invertido, al menos, $25,000 en ese bote, sumando el precio de compra y todo el trabajo de restauración. Solamente el motor, ya valía más que el precio por el que ella lo había vendido. Pero la peor parte, fue leer sus propias palabras en esos correos: mi esposo está obsesionado con esta cosa, y ni siquiera la usa. Necesito que desaparezca antes de que se jubile, y tenga aún más tiempo para desperdiciar en ella. Otro correo decía: él lo superará. Los hombres siempre piensan que sus pasatiempos son más importantes que las necesidades prácticas. Necesidades prácticas. Revise nuestros estados de cuenta bancarios. Teníamos más de $40,000 en ahorros. Éramos dueños absolutos de nuestra casa. No teníamos ninguna deuda. ¿Qué necesidades prácticas? Cuando ella regresó a casa esa tarde, yo estaba sentado en la cocina, con la carpeta abierta frente a mí. Ella entró, vio los papeles, y su rostro se quedó pálido. «¿Ahora te dedicas a revisar mis cosas personales?», dijo ella, tratando de sonar indignada, pero pude escuchar el nerviosismo debajo de su voz. «¿Cosas personales? ¿Te refieres a la evidencia de cómo has estado planeando traicionarme durante meses?». Ella se sentó frente a mí, y por primera vez desde el día anterior, se veía incómoda. «Sabía que ibas a exagerar. Esa es exactamente la razón por la que no te lo dije». ¿Exagerar? Vendiste mi bote, por menos de la mitad de su valor, al marido de tu amiga. Planeaste esto durante meses. Me mentiste en la cara, todos y cada uno de los días. No mentí. Simplemente, no le vi el sentido a discutir sobre algo que, de todas formas, tenía que hacerse. ¿Tenía que hacerse? Tenemos $40,000 en ahorros. No tenemos deudas. ¿Qué era, exactamente, lo que tenía que hacerse? Ella se acomodó en su silla. Necesitamos ese dinero para la jubilación, para viajar, para vivir. No puedes, simplemente, gastar nuestros años dorados, jugando con barquitos. ¿Nuestros años dorados? Esta es mi jubilación.
Estamos hablando de algo por lo que he trabajado durante 37 años. Y ese bote no era un juego. Era mi plan. Era mi sueño. Los sueños no pagan las cuentas. Nosotros tampoco necesitamos que lo hagan. Estamos seguros financieramente. Esto no se trataba de dinero, y ambos lo sabemos. Ella se puso de pie, tratando de recuperar el control de la conversación. Bien. ¿Quieres saber la verdad? Estaba harta de verte desperdiciar cada fin de semana, en esa cosa. Estaba cansada de estar casada con alguien, que se preocupaba más por un pedazo de fibra de vidrio, que por su propia esposa. Ahí estaba. La verdadera razón, no era el dinero, no era el sentido práctico. Era el control. Ella quería controlar cómo pasaba yo mi tiempo, que era lo que me importaba, y que me traía alegría. Y cuando se dio cuenta de que la jubilación me daría más libertad, para perseguir lo que amaba, decidió eliminarlo por completo. Alguien tenía que ser el adulto en esta relación. Esa frase me golpeó como una bofetada. El adulto, como si trabajar durante casi 4 décadas, proveer para nuestro hogar, mantener nuestra casa, y planificar nuestro futuro, de alguna manera, me convirtiera a mí en el niño de esta ecuación. Me levanté lentamente, mirando a esta mujer, que acababa de revelar exactamente lo que pensaba de mí, de mi juicio, de mis prioridades, y de mi autonomía. Háblame de Rick Henderson. ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dos, discutiendo mis asuntos personales? Su rostro se enrojeció. No es así. Linda mencionó que él estaba buscando un bote, y pensé que esto funcionaría bien para todos. Funcionar bien para todos, excepto para la persona que, de hecho, era dueña del bote. Estás siendo ridículo. ¿Lo estoy? Porque, desde donde yo estoy sentado, parece que has estado teniendo conversaciones privadas, sobre mi propiedad, con otro hombre, negociando tratos a mis espaldas, y tomando decisiones sobre mi jubilación, sin involucrarme a mí en lo absoluto. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Rick Henderson, ahora mismo, y le vas a decir que la venta no estaba autorizada, y que debe ser revertida. No voy a hacer eso. El trato está hecho. El trato se hizo sin el consentimiento del propietario. Eso lo hace inválido. No puedes probar eso. Sonreí, por primera vez en 24 horas. En realidad, sí puedo, porque falsificaste mi firma en el traspaso de título. Su rostro se quedó completamente pálido. En toda su planificación, había cometido un error crucial. Había asumido que yo nunca me defendería. La expresión en su rostro, cuando mencioné la firma falsificada, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no esperaba que yo revisara el papeleo. No esperaba que yo, en absoluto, me defendiera. Durante 15 años, yo había sido el marido complaciente, el que mantenía la paz, el que dejaba pasar las cosas pequeñas en nombre de la armonía. Ella había confundido la paciencia con la debilidad. Pero eso, estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, conduje hasta el centro, y entré en las oficinas de Peterson y Asociados, el bufete de abogados que había manejado la compra de nuestra casa hace años. David Peterson me recordó, y escuchó atentamente, mientras yo le explicaba la situación. El fraude de documentos es un asunto serio, dijo, revisando el traspaso de título que traje conmigo. Esta firma no coincide en lo absoluto con la de su licencia de conducir. Ella ni siquiera intentó hacer que pareciera auténtica. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Podemos presentar cargos penales por falsificación y robo. Podemos presentar una demanda civil, para recuperar el bote o su valor justo de mercado. También, podemos explorar si esto constituye abuso financiero, especialmente, dado el patrón de engaño. Patrón de engaño. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, mientras conducía de regreso a casa. Este no era un incidente aislado. Mirando hacia atrás, ahora podía verlo todo con claridad. La forma en que, gradualmente, ella había tomado el control de todas nuestras decisiones financieras. Como me había convencido de que no podíamos permitirnos las cosas que yo quería, mientras gastaba libremente en sus propios intereses.
La forma en que descartaba mis opiniones sobre nuestros planes de jubilación, mientras tomaba decisiones unilaterales sobre nuestro futuro. Pasé la tarde documentando todo. Estados de cuenta bancarios, que mostraban sus patrones de gasto frente a las restricciones sobre los míos. Correos electrónicos, donde nos había comprometido a obligaciones sociales sin preguntarme. Fotos de compras costosas que había hecho, mientras me decía a mí que debíamos tener más cuidado con el dinero. Una línea de tiempo, de las decisiones importantes que había tomado sobre nuestra vida en común, sin incluirme en la discusión. Para la noche, ya tenía un panorama completo de 15 años de control gradual y manipulación. La venta del bote no era el principio de este comportamiento. Era solo la primera vez que ella había sido lo suficientemente audaz como para hacer algo tan obviamente incorrecto, que yo no podía ignorarlo. Cuando ella llegó a casa, yo estaba sentado en mi estudio, con todos los documentos esparcidos sobre mi escritorio. Ella se asomó, me vio trabajando, pero no preguntó qué estaba haciendo. Probablemente, asumió que yo estaba haciendo un berrinche por el bote. La cena estará lista en 1 hora, gritó ella, mientras subía las escaleras para cambiarse. No te acompañaré, respondí con calma. Ella se detuvo en las escaleras. ¿A qué te refieres? Me refiero a que cenaré con Rick Henderson esta noche. Tenemos algunos negocios que discutir. Escuché sus pasos bajando rápidamente. Ella apareció en el marco de la puerta de mi estudio, con el rostro tenso por la preocupación. No puedes simplemente llamarlo. Esto es vergonzoso. ¿Vergonzoso para quién? ¿Para ti, o para él? Para todos nosotros. El trato está hecho. Necesitas aceptar eso, y seguir adelante. Levanté la vista de mis papeles, y sonreí. En realidad, el trato es ilegal. Y Rick está a punto de descubrirlo. ¿A qué te refieres con ilegal? Me refiero a que cometiste falsificación, cuando firmaste mi nombre en ese traspaso de título. Me refiero a que vendiste una propiedad que no era exclusivamente tuya, sin el consentimiento del copropietario. Me refiero a que Rick, ahora mismo, está en posesión de bienes robados. Ella abrió y cerró la boca, como si estuviera intentando formar palabras, pero no pudiera encontrarlas. He pasado el día con un abogado. ¿Sabías que, en este estado, falsificar la firma de alguien en un documento legal es un delito grave? ¿Sabías que vender la propiedad de otra persona, sin autorización, es robo? ¿Sabías que Rick podría enfrentar cargos por recibir propiedad robada, si no coopera para arreglar esto? Ella se hundió en la silla frente a mi escritorio. Tú no te atreverías a... ¿No me atrevería a qué? ¿A no proteger mis propios intereses? ¿A no hacer que las personas asuman la responsabilidad por violar la ley? Tienes razón. El viejo yo no lo habría hecho. El viejo yo habría refunfuñado, se habría quejado, y eventualmente lo habría dejado pasar para mantener la paz. Pero, cometiste un gran error, cuando elegiste el día de mi jubilación para demostrarme, exactamente, lo que piensas de mí. Me puse de pie, y reuní los documentos en una pila ordenada. Rick se reunirá conmigo en el puerto deportivo, en 30 minutos. Él va a tener una opción. Puede devolver mi bote y fingir que esto nunca pasó, o puede lidiar con las consecuencias legales de ser parte de tu pequeño plan. Estás destruyendo nuestro matrimonio por un bote. Me detuve en la puerta, y me volví hacia ella. Yo no destruí nada. Tú hiciste eso, cuando decidiste que mis sentimientos, mi propiedad, y mis sueños, no valían nada. Tú hiciste eso, cuando elegiste mentirme durante meses. Tú hiciste eso, cuando cometiste un crimen, en lugar de tener una conversación adulta con tu esposo. No tiene por qué ser así. Podemos llegar a un acuerdo. Tienes toda la razón. No tiene por qué ser así. Podrías haber hablado conmigo hace 4 meses, cuando empezaste a planear esto. Podrías haber discutido tus preocupaciones sobre el bote como una compañera, en lugar de actuar como un dictador. Podrías haberme tratado con el respeto básico que le mostrarías a un extraño. Me dirigí hacia la puerta, y luego me detuve una vez más. Pero ya que elegiste manejar esto mediante el engaño y el robo, vamos a manejar la resolución a través de abogados y consecuencias legales. Tú me enseñaste
que las acciones tienen consecuencias. Yo, simplemente soy un muy buen estudiante. Mientras caminaba hacia mi auto, pude escucharla gritar mi nombre, pero no miré hacia atrás. Por primera vez en 15 años, estaba a punto de tener una conversación donde yo tenía todas las cartas a mi favor. Y a diferencia de ella, cuando yo mostrara mi jugada, todos iban a saber exactamente qué era lo que estaba en juego. Rick Henderson me estaba esperando, en la oficina del puerto deportivo, cuando llegué. Se veía nervioso, cambiando su peso de un pie al otro, como un hombre que sabía que estaba a punto de tener una conversación bastante incómoda. Gracias por reunirte conmigo con tan poco tiempo de aviso, le dije, estrechando su mano con firmeza. Sí, bueno, tu esposa dijo que tal vez querrías hablar sobre la situación del bote. Su voz transmitía esa casualidad forzada que la gente usa, cuando intenta fingir que todo es normal. Mi esposa dijo muchas cosas, aparentemente. Vamos a echarle un vistazo a mi bote. Lo seguí por el muelle, hasta donde mi bote de pesca restaurado estaba amarrado a un muelle. Verlo ahí, saber que otro hombre había estado usando lo que yo había pasado 3 años perfeccionando, me provocó una nueva ola de ira, pero mantuve mi voz serena. Un hermoso trabajo de restauración, dijo Rick. Probablemente, intentando adularme. Tu esposa mencionó que le habías dedicado mucho tiempo. 3 años, todos los fines de semana. $25,000 en piezas y materiales. Pasé mi mano por el casco que yo mismo había lijado y pintado. Dime, Rick, ¿cuánto pagaste por él? Él se movió, incómodo. Bueno, acordamos un precio justo. $12,000. Vi el papeleo. Su rostro se enrojeció. Mira, si hay un problema con la venta, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No tenía ni idea de que hubiera algún problema. Saqué la carpeta que había traído conmigo, y le entregué una copia del traspaso de título. Échale un vistazo a esa firma. La estudió por un momento, y luego me miró con genuina preocupación. Esta no se parece en nada a tu firma. Eso es, porque no lo es. Mi esposa falsificó mi nombre en el traspaso de título. Te vendió un bote, que no tenía ningún derecho legal de vender. El color desapareció de su rostro. No tenía ni idea. Ella dijo que ambos estaban ansiosos por venderlo. Estoy seguro de que lo hizo. El problema es, Rick, que ahora estás en posesión de propiedad robada. Mi abogado me explicó que, en casos como este, el comprador inocente tiene 2 opciones: devolver la propiedad inmediatamente, o convertirse en cómplice del robo. Él miró el documento, luego volvió a mirar el bote. ¿Qué es, exactamente, lo que me estás pidiendo que haga? Te estoy dando la oportunidad de arreglar esto, antes de que se convierta en un asunto legal. Puedes devolver mi bote hoy, y alejarte de este desastre, o puedes intentar quedarte con propiedad robada, y lidiar con las consecuencias. Pero pagué $12,000 por él. Y eso, es un asunto entre tú y la persona que tomó tu dinero bajo falsos pretextos. Mi esposa cometió un fraude, cuando te vendió algo que no era suyo para vender. Tu disputa es con ella, no conmigo. Rick se quedó callado por un largo momento, mirando el bote, luego la firma falsificada, y finalmente a mí. Si devuelvo el bote, ¿qué pasa con mi dinero? Ese no es mi problema, pero te diré lo que pasará, si no lo devuelves. Mañana por la mañana, presentaré una denuncia policial por robo y falsificación. Para la tarde, estarás explicándole a los investigadores cómo llegaste a poseer propiedad robada. Tu nombre estará en los informes policiales. Tus vecinos verán patrullas en tu entrada. Tu esposa, Linda, tendrá que explicarles a sus amigas, porque su marido está involucrado en un caso de robo. Sus manos temblaban un poco, mientras me devolvía los papeles. No quiero problemas. Yo, solo quería un bote de pesca. Entonces nos entendemos. Tendré un remolque aquí en 2 horas, para recoger mi propiedad. Él asintió rápidamente. Sí, de acuerdo. Sacaré mis cosas de ahí ahora mismo. Mientras veía a Rick apurarse para sacar su equipo de pesca de mi bote, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Así era como se sentía la acción decisiva.
Esto era lo que pasaba, cuando dejabas de aceptar las malas decisiones de otras personas, y empezabas a imponer consecuencias. Llamé a mi esposa desde el estacionamiento del puerto deportivo. Ella contestó al primer timbre. ¿Cómo te fue? Su voz estaba tensa por la ansiedad. Rick te llamará en breve, para recuperar sus $12,000. Mi bote estará de vuelta en nuestro garaje esta noche. No puedes hablar en serio. Ya gastamos parte de ese dinero. Entonces será mejor que averigües cómo desgastarlo. Rick tiene 48 horas para recuperar su dinero, o él mismo presentará su propia demanda en tu contra por fraude. Esto es ridículo. Estás destruyendo relaciones por un bote. Estoy protegiendo mi propiedad de un robo. Hay una gran diferencia. Colgué, y llamé a David Peterson. La situación del bote está resuelta. Rick lo está devolviendo voluntariamente, pero quiero seguir adelante con las otras medidas de protección que discutimos. Tendré los papeles listos para que los firme mañana por la mañana. Cuentas bancarias separadas, testamento actualizado, y una documentación exhaustiva de los activos. ¿Estás seguro de que quiere dar este paso? Completamente seguro. Ella me ha mostrado exactamente quién es. Sería un tonto si no me protegiera en consecuencia. Para cuando llegué a casa esa noche, mi bote estaba de vuelta en el garaje, donde pertenecía. Pero mi esposa me estaba esperando en la cocina, y estaba furiosa. He recuperado mi propiedad robada, y he evitado que se consumara un delito. De nada. Me has humillado frente a nuestros amigos. Linda está mortificada. Rick cree que somos delincuentes. Tú eres una delincuente. Cometiste falsificación y robo. El hecho de que tus amigos ahora lo sepan, no te convierte a ti en la víctima. Ella golpeó la encimera con la mano. Soy tu esposa. Se supone que somos un equipo. Los equipos se comunican. Los equipos toman decisiones juntos. Los equipos no cometen crímenes el uno contra el otro. Dejaste de ser mi compañera de equipo, en el momento en que decidiste robarme. Yo no robé nada. Era nuestro bote. Equivocada otra vez. El título estaba a mi nombre, únicamente. Lo compré con mi dinero antes de casarnos. No tenías ningún derecho legal sobre él, en lo absoluto. Ella se quedó con la boca abierta. En todas sus intrigas, nunca se había molestado en comprobar la propiedad legal de lo que estaba vendiendo. Mañana por la mañana, separaremos nuestras finanzas por completo. Tendrás acceso a exactamente la mitad de nuestros activos conjuntos, y yo tendré protección contra cualquier transacción futura no autorizada. No puedes hacer eso. Le sonreí, por segunda vez en 3 días. En realidad, sí puedo. Y a diferencia de ti, cuando tomo decisiones sobre nuestra vida en común, lo hago legalmente. Mientras subía las escaleras, dejándola de pie en la cocina con la boca aún abierta, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Durante años, había evitado los conflictos para mantener la paz. Pero una paz construida sobre la rendición de una persona, no es paz en absoluto. Es solo justicia demorada. Y la justicia, según estaba aprendiendo, se sentía mucho mejor de lo que la falsa paz, jamás lo hizo. 3 semanas después, estábamos en mi fiesta de jubilación. La empresa había organizado una agradable reunión en el club de campo, con colegas, amigos y familiares, todos allí, para celebrar mis 37 años de servicio. Mi esposa había estado inusualmente callada desde el incidente del bote, tratando de actuar como si todo fuera normal, pero yo podía ver la ansiedad en sus ojos, cada vez que alguien mencionaba mis planes de jubilación. Ella confiaba en que yo me quedaría callado sobre lo que pasó, manteniendo la fachada de nuestro matrimonio feliz, frente a todos los que conocíamos. Ese fue su error. Me había humillado en privado, y esperaba que yo la protegiera en público. Esos días se habían acabado. Había estado planeando este momento cuidadosamente. Cuando llegó el momento de los discursos, me puse de pie con mi bebida en la mano, mirando a las aproximadamente 50 personas que se habían reunido para honrar mi carrera. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Significa más de lo que imaginan, contar con su apoyo mientras comienzo este nuevo capítulo de mi vida.
Hice una pausa, dejando que mis ojos encontraran el rostro de mi esposa. Estaba sonriendo nerviosamente, probablemente pensando que estaba a punto de dar algún discurso sentimental, sobre nuestra vida juntos. Saben, se supone que la jubilación se trata de tener, finalmente, la libertad de perseguir tus pasiones. Para mí, esa pasión era un bote de pesca, que había estado restaurando durante 3 años. Puse mi corazón, mis fines de semana, y más de $25,000 para dejarlo perfecto. Algunas personas asintieron en señal de aprecio. Varios de mis colegas sabían sobre el proyecto del bote. Planeaba sacarlo al agua por primera vez, el día de mi jubilación. Estaba tan emocionado de usar, por fin, esto en lo que había trabajado tan duro. La sonrisa de mi esposa comenzaba a verse forzada. Podía sentir hacia dónde iba esto. Pero cuando llegué a casa ese día, el bote ya no estaba. Mi esposa lo había vendido, sin decirme nada, por $12,000 a un amigo suyo. La habitación se quedó completamente en silencio. Se habría podido escuchar la caída de un alfiler. Ahora bien, algunos de ustedes podrían pensar que esto fue solo una falta de comunicación entre cónyuges. Pero descubrí que ella había estado planeando esto durante meses. Se había estado escribiendo por correo con el marido de esta amiga, negociando la venta a mis espaldas, diciéndole que yo estaba obsesionado con el bote, y que de todos modos nunca lo usaba. Pude ver a la gente intercambiando miradas. El rostro de mi esposa se había puesto pálido, pero yo no había terminado. La parte realmente interesante fue cuando descubrí que ella había falsificado mi firma en el traspaso de título. Verán, el bote estaba solo a mi nombre, así que ella no tenía ningún derecho legal para venderlo. Literalmente robó mi propiedad, y se la vendió al marido de su amiga. Linda Henderson, la esposa de Rick, parecía que quería desaparecer bajo el piso. Varias personas más miraban a mi esposa con expresiones que iban desde la conmoción hasta el disgusto. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Por qué una esposa le haría algo así a su marido, especialmente en el día de su jubilación? Di un sorbo a mi bebida, dejando que la pregunta flotara en el aire. Le pregunté lo mismo, ¿y saben qué me dijo? Me dijo que estaba cansada de estar casada con alguien, que se preocupaba más por un bote que por su propia esposa. Dijo que alguien tenía que ser el adulto en nuestra relación. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi esposa intentó interrumpir. Cariño, tal vez no deberíamos. ¿No deberíamos qué? ¿Decir la verdad? ¿Compartir lo que realmente pasó? Me volví de nuevo hacia la multitud. Verán, yo pensaba que esto se trataba del bote. Pero luego, empecé a analizar nuestra relación con más cuidado. La forma en que, gradualmente, ella había tomado el control de todas nuestras decisiones financieras. La forma en que descartaba mis ideas sobre la jubilación, mientras hacía planes unilaterales para nuestro futuro. La forma en que gastaba libremente en sus propios intereses, mientras me decía a mí que debíamos tener más cuidado con el dinero. Mi hermana, que estaba sentada en la mesa del frente, tenía la boca abierta. Mi cuñado negaba con la cabeza con incredulidad. Me di cuenta de que el bote no era el problema. El bote era solo el síntoma. El problema era que, en algún punto del camino, mi esposa decidió que mis opiniones, mis sueños y mi propiedad, eran suyos para controlarlos. Mi esposa se levantó abruptamente. Creo que deberíamos irnos a casa ahora. No, creo que deberíamos terminar la historia, porque aquí es donde se pone interesante. Ella volvió a sentarse, con el rostro rojo de vergüenza y de ira. Así que, hice lo que cualquier persona razonable haría, cuando alguien roba su propiedad. Involucré a mi abogado. Hice que el amigo me devolviera el bote. Separé nuestras finanzas para protegerme de futuras transacciones no autorizadas. Miré directamente a Linda Henderson. Tu marido, Rick, fue muy comprensivo con todo el asunto. Se dio cuenta de que se había visto envuelto en algo, en lo que no tuvo parte en crear. Me devolvió el bote, y le pidió a mi esposa que le devolviera su dinero. La cara de Linda ahora estaba de un rojo brillante. Todos en su mesa la miraban fijamente. Pero esto es lo que realmente me abrió los ojos.
Cuando confronté a mi esposa sobre todo esto, cuando le mostré la evidencia de sus planes y sus intrigas, cuando le expliqué las consecuencias legales de lo que había hecho, ¿saben cuál fue su respuesta? Hice otra pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Dijo que yo estaba destruyendo nuestro matrimonio por un bote. Dijo que yo estaba siendo ridículo. Dijo que la estaba avergonzando, frente a nuestros amigos. Me reí, pero sin gracia alguna. Robó mi propiedad, falsificó mi firma, me mintió durante meses, y luego afirmó que era yo, quien estaba destruyendo nuestro matrimonio, al responsabilizarla por ello. Los ojos de mi esposa ahora estaban llenos de lágrimas, pero parecían más bien lágrimas de rabia, que de arrepentimiento. Damas y caballeros, quiero que piensen en esa lógica por un momento. Si alguien les roba, y les miente, y ustedes los confrontan por ello, ¿son ustedes el problema, o lo son ellos? La multitud estaba completamente inmóvil. Algunas personas asentían levemente. Otros parecían incómodos, pero no podían negar los hechos que yo estaba presentando. Pasé 37 años siendo el marido complaciente, el pacificador, el que dejaba pasar las cosas para evitar conflictos. ¿Y a dónde me llevó eso? Me llevó a tener una esposa, que pensó que podía robarme el día de mi jubilación, y no enfrentar ninguna consecuencia. Levanté mi copa por última vez. Así que, brindemos por la jubilación. Brindemos por, finalmente, tener la libertad de rodearme de personas, que me respeten lo suficiente como para tratarme con honestidad. Y brindemos por mi bote de pesca, que está de vuelta donde pertenece, y que, a partir de ahora, sacaré a pasear cada fin de semana. Bebí mi copa hasta el fondo y la dejé. Gracias a todos por venir esta noche. Espero que hayan aprendido de esta experiencia, tanto como lo he hecho yo. Mientras caminaba hacia la salida, la sala estalló en susurros y conversaciones. Mi esposa se quedó congelada en su mesa, rodeada de personas, que ahora sabían exactamente qué clase de persona era en realidad. No miré hacia atrás. Había dicho todo lo que necesitaba decir. 6 meses después, yo estaba de pie en la cubierta de mi bote, viendo salir el sol sobre el agua. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas, y por primera vez en años, me sentía en completa paz. El sonido de la voz de mi exesposa, ya no era parte de mi rutina diaria. La constante tensión de caminar sobre cáscaras de huevo, alrededor de alguien que veía mi felicidad como una amenaza, había desaparecido. El proceso legal, había ido exactamente como mi abogado predijo. La firma falsificada, hizo que su posición fuera indefendible, y el patrón documentado de control financiero que recopilé, pintó una imagen muy clara para el juez. Ella intentó reclamar la mitad de todo, incluido el bote, pero la evidencia mostró un claro patrón, de ella tomando decisiones no autorizadas sobre los bienes matrimoniales. Al final, obtuvo exactamente a lo que tenía derecho legal, la mitad de nuestros ahorros conjuntos, la mitad del valor de la casa, y su propio auto. No obtuvo el bote que intentó robar, ni las cuentas de jubilación que yo había financiado en su totalidad, ni ningún derecho sobre la vida que yo estaba construyendo sin ella. La mañana después de que el divorcio fuera definitivo, me llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo más. He estado pensando, dijo ella, con una voz más suave de lo que la había escuchado en meses. Tal vez, cometimos un error. Tal vez, nos movimos demasiado rápido con todas estas cosas legales. Me senté en mi cocina, mirando hacia el garaje donde mi bote descansaba, guardado a salvo, y sonreí. No cometimos un error. Tú tomaste una decisión. Varias decisiones, en realidad. Elegiste robarme. Elegiste mentirme. Elegiste falsificar documentos legales, en lugar de tener una conversación honesta con tu esposo. Pero tuvimos 15 años juntos. ¿Acaso eso no significa nada? Significa que desperdicié 15 años, aprendiendo que nunca me respetaste lo suficiente, como para tratarme como un compañero igualitario en nuestro matrimonio. Sé que cometí errores, pero podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Esa palabra, cambiar, la misma palabra que, probablemente, había usado con otros hombres que había manipulado a lo largo de los años. Tuviste meses para cambiar. Tuviste la oportunidad de disculparte, de arreglar las cosas, de mostrar un poco de remordimiento por lo que hiciste. En lugar de eso,
pasaste ese tiempo intentando convencer a la gente de que yo era el villano por proteger mi propia propiedad. Estaba avergonzada. Me humillaste frente a todos los que conocemos. Dije la verdad, frente a todos los que conocemos. Si la verdad era humillante, eso dice algo sobre tus acciones, no sobre las mías. Hubo una larga pausa en la línea. Entonces, eso es todo. ¿Simplemente vas a tirar por la borda todo lo que construimos juntos? Me puse de pie, y caminé hacia la ventana, mirando el bote que representaba, no solo mi pasatiempo, sino mi negativa a ser controlado. No estoy tirando nada por la borda. Finalmente, estoy recogiendo los pedazos del hombre que solía ser, antes de dejar que alguien me convenciera de que mantener la paz era más importante que mantener mi propia dignidad. Has cambiado. Ya no eres el hombre con el que me casé. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste se habría quejado por el bote, y finalmente, lo habría dejado pasar. El hombre con el que te casaste habría aceptado tus disculpas y tus promesas de cambio. El hombre con el que te casaste creía que el amor significaba aceptar cualquier trato que la gente decidiera darle. Hice una pausa, viendo a un grupo de pelícanos volar sobre el agua, en perfecta formación. Pero ese hombre era un tonto, y yo, ya no soy ese hombre. Espero que seas muy feliz, con tu precioso bote. Lo soy. Cada mañana, cuando lo veo en el garaje, me recuerda que valgo la pena para luchar por mí mismo. Cada fin de semana, cuando lo saco al agua, recuerdo cómo se siente la paz, cuando no estás constantemente preocupado, porque alguien sabotee tu felicidad. Te arrepentirás de esto. Te darás cuenta de lo que perdiste. Ese fue su último intento de manipulación. La sugerencia de que yo había cometido un error, de que había perdido algo valioso cuando me divorcié de ella. Sé exactamente lo que perdí. Perdí el estrés de nunca saber cuándo ibas a decidir controlar algún otro aspecto de mi vida. Perdí la ansiedad de preguntarme qué pensabas realmente sobre mis intereses y mis sueños. Perdí el agotamiento de estar casado con alguien que veía mi felicidad como un problema que debía resolverse, en lugar de una meta que debía apoyarse. Caminé hacia el garaje, y pasé la mano por el costado de mi bote. Y sé exactamente lo que gané. Gané la libertad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Gané la paz de vivir con alguien que me respeta. Y ese alguien, soy yo mismo. Adiós, dijo ella en voz baja. ¿Adiós? Colgué el teléfono y nunca más volví a saber de ella. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, al lanzar mi primer sedal al agua, que estaba perfectamente tranquila y en silencio, pensé en lo diferente que se había vuelto mi vida. Se acabó el caminar sobre cáscaras de huevo. Se acabó dudar de mi propio juicio. Se acabó aceptar las faltas de respeto, en nombre de mantener la paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermano. ¿Cómo te trata la jubilación? Miré a mi alrededor, en esa mañana perfecta. El bote que había restaurado con mis propias manos. La libertad de pasar mi tiempo exactamente como yo eligiera, y le respondí, tal como siempre supe que podría ser. Los peces estaban picando. El sol me calentaba el rostro. Y por primera vez en 15 años, cada decisión sobre mi día, era enteramente mía. Había aprendido que a veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo, es negarte a aceptar un trato que no tolerarías de un extraño. Había aprendido que el respeto no es algo que te ganas siendo complaciente. Es algo que exiges, a través del respeto por ti mismo. Pero lo más importante que había aprendido, es que la jubilación no se trata solo de dejar tu trabajo. A veces, se trata de jubilar a esa versión de ti mismo, que aceptaba menos de lo que merecía. Y ese hombre, el que permitió que sus sueños fueran vendidos por $12,000 el día de su jubilación, está permanentemente fuera de servicio. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.